Bueno, un otro texto importante para mí sobre ese tema del temor del Señor es Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, el versículo 10 y el Salmo 112, versículo 11. El Salmo 111, versículo 10 dice: el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Un buen entendimiento tienen todos los que obran sus mandamientos, los que practican sus mandamientos. Entonces, hay una conexión entre el temor del Señor y el practicar los mandamientos de Dios. Pero el capítulo 112, el versículo 1, hace la cosa más difícil. Porque practicar los mandamientos es fácil. Lo más difícil viene en el versículo 1 del otro capítulo. Bienaventurado es el hombre que teme al Señor. ¿Y cómo dice tu traducción ahí, pastor? El versículo 1 de 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Eso malogró todo. Eso malogró todo. Porque una cosa es obedecer a los mandamientos. Pero deleitarse en los mandamientos en gran manera, eso está fuera de mi posibilidad. Yo puedo hasta obedecer a los mandamientos. Yo puedo guardar el sábado. Yo puedo elegir ser fiel a mi señora. Pero deleitarme en grande manera en eso ya no está en mi control. Y David sabía de eso. Por eso oraba David: crea en mí, Dios, ¿qué cosa? Un corazón limpio. Porque yo no lo tengo. ¿Qué quería decir David con eso? Mira, por eso consideró Dios David como un hombre segundo su corazón. Porque David, al contrario de Saúl, David reconocía la llaga de su corazón. Ya David reconocía que aunque era profeta, era pecador. Y entonces se ponía de rodillas y decía: tiene misericordia de mí, Dios, crea en mí un corazón nuevo, límpiame, renuévame. Mire el Salmo 51. Y por eso le bendijo Jehová. Entonces, temer a Dios es deleitarse, como se dice en tu traducción, otra vez, deleitarse en gran manera en la ley de Jehová. Eso es temer a Dios. Y ahora nosotros como un pueblo somos llamados a declarar los 3 mensajes angélicos. ¿Cómo es la primera mensaje? Temer a Dios y darle gloria. ¿Qué es temer a Dios? No es guardar los mandamientos. Es más que eso. ¿Es qué cosa? Deleitarse. Eso es imposible. Eso es imposible. Yo puedo mentir, decir: deleítame a hacer tu voluntad. Mentira. A mí me gusta la reunión de oración. Mentira. Decir, puedo decir, pero Jehová lo sabe si es verdad. Pero si no es verdad, ¿qué puedo hacer? Si yo no quiero seguir y crecer como un pastor cínico, si yo quiero delante de Dios estar limpio, ¿cuál es la solución? Ponerme de rodillas, decir: Señor, aquí estoy porque soy pecador, no porque soy pastor. Ayúdame, cámbiame, limpia mi corazón. Y entonces, cuando encuentro el placer que me regala el Espíritu Santo en la ley de Jehová,
ahí entonces voy a querer leer estas cosas más profundas que no me gustan, no quiero leer. Quiero seguir la vida así, haciendo de cuenta que esto no existe. ¿Cómo es un pastor normal? Así quiero ser yo. Un pastor normal hace eso, no hace. Y ahí algunos tienen una noción equivocada de la última parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, bondad, benignidad, fidelidad. ¿Y cuál es la última parte? Templanza o dominio propio. Algunos dicen que templanza es un sinónimo de equilibrio. ¿Ya oíste eso? Y cuando hablan de los 8 remedios de Dios, reemplazan templanza por equilibrio. Y eso es un poco de una noción oriental de la tensión entre yin y yang, el mal y el bien. Entonces una persona equilibrada es la que hace un poco de cosa buena, pero equilibrado es lo que hace un poco de cosa errada. Porque ahí es equilibrio. Y por eso Elena de White dice que Daniel sería considerado fanático hoy. Elena de White dice eso. ¿Vas a perder tu vida por eso? No. Daniel sería considerado fanático. Por esa noción que hoy tenemos de que el último ítem del fruto del Espíritu reemplaza el templanza por equilibrio. Pero Elena de White define lo que es templanza. ¿Qué es templanza? Es evitar completamente lo que es malo. Eso es templanza. Y utilizar de modo equilibrado lo que es bueno. Completamente distinto. Templanza es evitar completamente lo que es malo y utilizar lo que es bueno con equilibrio. Porque hasta lo bueno se está de más. Como dice el libro de Proverbios, no coma mucho miel porque no te va a hacer bien. No toma mucha agua porque vas a morir. Si uno se afoga, ¿cómo se dice? Se va a morir afogado. No toma mucha agua. Entonces, lo bueno con equilibrio, lo malo nada. No tenemos nada con el malo. Lo que me hace mal no debo usar. No debo tocar, no debo oír. Nada. Entonces, a veces traemos para el ministerio, para nuestra familia, el concepto de equilibrio. Hay que dejar un poco, mi hijito, hacer esto porque es equilibrio. No, eso no es equilibrio. Eso es impiedad. No tenemos nada con eso. Pero ese concepto solo viene para nosotros con la revelación. Y por eso la importancia de hacer la distinción entre revelación, inspiración y iluminación. Y los primeros que debemos leer son los libros inspirados. Y ahí es Elena de White tan inspirada cuanto los escritores de la Biblia. Esa es la pregunta que tiene en la mente de muchas personas. ¿O tenemos nosotros niveles de inspiración? Hay profetas más inspirados, otros menos inspirados. Hay mujeres más embarazadas, mujeres menos embarazadas. ¿Es inspirado o no es inspirado? ¿O tenemos dos Espíritus Santos? Un Espíritu Santo que inspiró a los profetas de la Biblia, otro Espíritu Santo que inspiró a los profetas no canónicos. ¿Tiene profeta no canónico autoridad profética? ¿O profeta no canónico tienen solo autoridad pastoral? Son preguntas que tenemos que contestar. Si profeta no canónico no tiene autoridad profética, entonces Natán no podría advertir a David, porque Natán no es un profeta canónico. Todos los profetas en
en el discurso de su ministerio no eran canónicos. Pero cuando uno rechaza la voz profética, y eso la Biblia es clara, cuando uno rechaza la voz profética, rechaza a Dios mismo. Rechazar el profeta no es rechazar el humano, es rechazar el propio Dios. Y nosotros como iglesia estamos todavía en esa discusión. Elena de White tiene la misma autoridad de los escritores de la Biblia y tenemos ahí esa discusión teológica. Y mientras estamos ahí discutiendo eso, estamos rechazando la voz profética. Como siempre los judíos lo hicieron, rechazaron a los profetas. Los profetas venían a hablar y los rechazamos, los matamos. Y estamos haciendo hoy, todavía. Bueno, siguiendo el capítulo, voltando al libro de Malaquías, el capítulo 2. Ahora, Dios empieza describiendo el sacerdote de él, Leví. Mi concierto estaba con él, uno de vida y paz. Y yo le concedí que temera mi nombre. ¡Qué cosa! Yo quiero eso. Para que me temese y fuera reverente delante de mí. La noción que es reverencia. Estoy en el final del versículo 5. Reverencia es la noción de la presencia de Dios. El versículo 6. La ley de la verdad estaba en su boca. La verdadera instrucción de un pastor, de un ministro, es la ley de la verdad. No es su propia opinión, no es lo que piensa, pero la ley de la verdad. Pero si yo no investigo la ley de la verdad, si yo no investigo lo que está escrito, ¿cómo puedo tener la verdadera instrucción, la instrucción de la verdad? Pero eso estaba en su boca. Dios está hablando de Leví. Injusticia no fue encontrada en sus labios. Él caminaba conmigo en paz y equidad. Y tornaba muchos para lejos de la iniquidad. Yo les mencioné que estoy utilizando una traducción libre, pero ustedes van a conferiendo ahí en la traducción de ustedes. Porque los labios de un sacerdote deben mantener conocimiento. Versículo 7. Y el pueblo debe procurar la ley de su boca. El sacerdote no es profeta. No recuerdo si había algún profeta que también era sacerdote. Había profetas que eran levitas, pero no sacerdote. No recuerdo ahora. Pero ellos, ¿cómo? Samuel, gracias. Samuel. Pero fue sacerdote. Era levita. Sí, levita, pero no estoy seguro que era sacerdote. Pero gracias, verdad. Verdad. El versículo 7. Porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. ¿Cómo dice eso en la traducción de ustedes? El final del versículo 7. El mensajero de Jehová de los ejércitos. Porque Él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Otra vez, no somos nosotros sacerdotes, pero no somos nosotros mensajeros de Jehová de los ejércitos. ¿No debe el pueblo procurar la instrucción de Dios en nuestra boca? Pero ¿cómo van a encontrar la instrucción de Dios en nuestra boca si yo no estoy buscando esa instrucción? Para mí, primero. Pero ¿cómo voy a buscar la instrucción si yo no tengo gana? Bueno, yo necesito confesarle a Dios que no tengo gana, que no me encanta leer esas cosas,
y pedirle a Dios un corazón que me interese en estas cosas, porque eso no es natural. No es natural. El ministerio no me regala amor por la revelación de Dios. Porque el ministerio no cambia mi naturaleza es pecaminosa. Una posición no promueve consagración. Entonces yo necesito pedirle a Dios que me regale ganas de leer las cosas profundas de Dios. Especialmente la revelación de Dios para los últimos días. Porque Dios envió un mensaje específico para los últimos días. Nunca antes de la Biblia, pero enseguida después de la Biblia. Y Pastor Alberto Tin hace una distinción de la autoridad, comparando la autoridad de Elena de White y de los autores de la Biblia. Ahora me está escapando un término que él usa, que es muy interesante. Tiene una autoridad funcional y autorial. La autoridad autorial es la misma. Elena de White y los autores bíblicos tienen la misma autoridad autorial. ¿Por qué? Porque el origen del mensaje es el mismo Espíritu Santo. Rechazar a un profeta de Dios que recibió revelación de Dios para el beneficio de su pueblo es rechazar el propio Dios. Pero la autoridad funcional es distinta. Es la Biblia que analiza las nuevas manifestaciones del Espíritu y no el Espíritu de profecía. Entonces, cuando tengo una nueva manifestación, y yo tuve un profeta en mi distrito, un caso que infelizmente no es raro, y profeta mismo, él decía cosas y las cosas pasaban. Puedo contar a ustedes mucha historia. Para mí, y eso fue mi primer distrito, yo no tenía experiencia. Qué difícil. Tuve que llamar los expertos, los teólogos ahí para me ayudar. Y Pastor Tim me ayudó mucho. Pero, ¿cómo vamos a definir las nuevas manifestaciones del don profético? No es por Elena de White. No, esa no es su función. Es por la Biblia. A la ley y al testimonio, si no hablaren de esta manera, no verán la alma. Pero la autoridad autorial es la misma de un profeta verdadero, canónico o no canónico. Si no, yo voy a decir, usted no es profeta canónico, no te quiero oír. Pero si Dios envió el mensaje, rechazar el profeta no canónico es rechazar al Dios mismo, el origen del mensaje. Es cosa muy seria. Entonces nosotros tenemos que tener una noción muy cuidadosa de eso, para que no se encuentre Dios rechazando a Él mismo. Siguiendo el tema del sacerdote, de Leví. Pues, y eso me encanta el final del versículo 7. Porque es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ahora Dios habla de los sacerdotes imperfectos del tiempo de Malaquías. Pero ustedes se apartaron del camino. Y porque se apartaron del camino, hicieron muchos tropezar en la ley. ¿Por qué? ¿Por qué los sacerdotes hicieron muchos tropezar en la ley? Porque menospreciaban la ley de Dios. Porque no les gustaba la revelación, porque rechazaban la revelación de Dios. Y entonces muchas las personas que no tienen instrucción teológica, miran, en lugar de mirar a la revelación, miran a los líderes, miran a los ministros, miran a los sacerdotes. Y si el sacerdote se desvía, ellos se desvían también. Y dice el versículo 8 aún. Ustedes han corrompido el concierto de Leví, por ignorancia o por rebelión, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, yo los hice despreciables, indignos. ¿A dónde está mi dignidad como ministro?
como pastor. Mi dignidad está en mi apego a la ley de Jehová. De ahí viene mi autoridad, porque yo no tengo autoridad solo. ¿Quién soy yo? Yo soy un pecador. Pero cuando reconozco que soy pecador y tengo apego a la ley de Jehová, entonces ahí soy respetado por el pueblo. Pero cuando el pueblo me mira y me conoce que yo no sigo la ley de Jehová, como dice, como está escrito ahí, que yo soy un pastor normal, que quiero estar normal, que todos me vean como un pastor equilibrado, con el concepto de equilibrio que hay por ahí. Pastor equilibrado, que hace un poco de cosa buena y un poco de cosa mala para ser una persona equilibrada. Entonces yo me torno, ¿qué cosa? Indigno a los ojos de la gente. No soy respetado por la gente. ¿Por qué? Siguiendo el versículo 9. Delante de todo el pueblo. ¿Por qué? Ustedes no han guardado mis caminos y han mostrado parcialidad en la aplicación de la ley. Y ahora, interesante, cambia Dios la audiencia. Porque hasta ahora estaba hablando Dios a los sacerdotes. Pero ahora, empezando en el versículo 10, Dios empieza a hablar a todos. Y Dios dice, ¿tenemos nosotros, todos nosotros, no un Padre? ¿No nos crió Dios todos? ¿Por qué traicionamos unos a otros, profanando el concierto de los padres? Y entonces empieza Dios a hablar otra vez de ofrendas que son una abominación o no son aceptables a Él. Y entonces el versículo 11 dice, Judá lidió de manera... ¿Puede leer tu traducción, pastor, por favor? Versículo 11. Dice, pero erró Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Quiero sugerir para ustedes una otra traducción de ese texto. Porque ahí leíste, porque Judá profanó, ¿qué cosa? El santuario de Jehová. El santuario de Jehová. Hay una otra traducción. La traducción que tengo aquí es contextualizada, porque la palabra santuario, que fue traducida por santuario, aquí es codes. Pero esa traducción que tengo aquí dice santa institución. Santa institución, porque Judá profanó a santa institución que el Señor le ama, le gusta. ¿Qué santa institución es esa? Matrimonio. Matrimonio. Y me gusta esta traducción que en lugar de santuario dice santa institución, porque el contexto indica que está correcto eso. Eso es una abominación al Señor, porque Él se tiene casado con una mujer. Lea otra vez, pastor, el final del versículo 11. Dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Con hija de Dios extraño. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando aquí de yugo desigual. ¿Así dicen ustedes? Estamos hablando aquí de yugo desigual. ¿Cuál es la enseñanza de la Biblia sobre eso, hermanos? Es algo muy serio. Es algo muy serio. ¿Qué estamos enseñando a nuestros muchachos en la iglesia? Yo oí de la boca de un pastor, mi vecino de distrito, en una reunión de jóvenes decir, usted puede ir al shopping, ir ahí en un negocio,
Si te encanta con una muchacha, empieza la relación y tráela para la iglesia. Así habló el pastor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Eso es el común. Eso es lo que es aceptable. Eso es lo que todos van a decir, qué lindo, es evangelismo, el evangelismo del noviazgo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quiere conocer algunos textos? Yo les voy a enviar al pastor Duber. Voy a leer rápido, pero voy a enviar la lista de los textos sobre yugo desigual para el pastor Duber y pastor Milton. Génesis 24:3, 28:1, Éxodo 34:12 a 16, Números 25:1 a 3, Deuteronomio 7:1 a 4, Josué 23:12 y 13, Primera de Reyes 3:1 y 2, 11:1 hasta 6, Isaías 30. Hay otros textos, no voy a leer todos. Hay muchos textos en la Biblia sobre yugo desigual. Es el único tipo de evangelismo prohibido por Dios. Yo recuerdo a mi padre, yo le comenté, mi padre era loco. ¿Por qué mi padre era loco? Porque era diferente de todos los padres. ¿Por qué mi padre era diferente? Porque leyó cuando son del niño. Un padre que lee este libro fica loco. Diferente de todos los padres. Y mi padre me hizo entender muy claramente que yo no debería empezar una relación con una muchacha que no era fiel a los caminos de Dios. Y yo recuerdo un día, nunca me voy a olvidar de eso. Yo estaba en una relación con una muchacha, una linda muchacha, hija de pastor, pero completamente lejos de Dios. Lejos de Dios. Y mi padre me llama un día y yo tratando de ocultar mi relación con ella, porque sabía que mi padre no iba a aceptar. Mi padre no iba a aceptar. Y yo tratando de ocultar, pero finalmente mi padre descubrió. Y entonces él me llamó y me dijo, Marcos, permíteme decir algo. Y yo ya tenía ahí 17, 18 años, ya pensaba que era grande. Él me dijo, te voy a decir algo, déjame decir, solo te voy a decir una vez y no te voy a molestar más. Pero permíteme hablarte una sola vez. Y yo paré para escuchar. Y mi padre dijo, Marcos, ¿me permites leer algo que yo he leído? Y no te voy a leer, solo voy a leer esta vez, no te voy a molestar más. Prometo. Y yo acepté. Entonces mi padre abrió el libro El Hogar Cristiano. Hay una sección, hay un capítulo llamado Matrimonios Prohibidos, o casa, no sé cómo se dice en español. Hay un capítulo sobre eso, Matrimonios Prohibidos. Y mi padre tenía ese libro todo subrayado. Y mi padre tomó ese capítulo y empezó a leer lo que estaba subrayado ahí. Y leo todo y terminó con una frase que en los últimos párrafos dice, cuando te unes con una muchacha que no quiere Dios, ofendes el Espíritu Santo y pierdes su protección. Eso terminó el asunto con mi padre. Y mi padre dijo, Marcos, si te casas con esa muchacha, yo sé que no vas a tener éxito, vas a tener problemas en tu matrimonio. Y yo estoy te avisando hoy, cuando aún puedes evitar esto. Pero te quiero decir algo, si te casas con ella va a ser mi hija. Y no voy a aceptar que me vengas a quejar de una hija mía. Te casas con ella, se torna mi hija y no voy a aceptar queja, ninguna queja. Nunca vengan a quejarte de ella, porque no voy a aceptar.
y extendió la mano para mí. Y yo me fui a colportar en estas vacaciones, un mes de colportaje, y empecé, yo no contesté nada a mi padre, pero yo sabía que estaba errado. Yo sabía que estaba errado, pero no tenía fuerza para separarme de la muchacha. No tenía fuerza. Pero lo que hice, empecé a orar, todos los días, orar a Dios. Orar a Dios, que Dios hiciese algo para romper con la relación. Orar a Dios, orar a Dios, orar a Dios. Un mes orando a Dios. Cuando volví del colportaje, la primera vez que me encontré con la muchacha, la relación se rompió sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Y eso meses antes de empezar teología. Años después leí Elena de White diciendo, cuando Dios tiene un plan para alguien, Satanás trata de poner cerca de esa persona a alguien que va a desviar del plan de Dios. Qué cosa seria para nosotros hablar en la iglesia, advertir los jóvenes. Advertir. Es algo muy serio y parece que estamos no tratando seriamente con eso en la iglesia. No más. Pero aquí está hablando Dios, que Judá ha profanado esa santa institución que ama a Dios y se casó con la hija de Dios extranjero. Y entonces del versículo 12, el resultado, que el Señor, ¿qué dice ahí? El verbo corte. Que el Señor corte de las tiendas de Jacob, las tiendas de Jacob, el hombre que haga eso, sabiendo de todo, conociendo todo y lo haga aún así. Y entonces después de haber hecho eso, ¿hace qué cosa? El final del versículo 12. ¿Qué cosa hace? Se casa con hija de Dios extranjero y después hace ¿qué cosa? Final del versículo 12. Ven a la iglesia, entrega ¿qué cosa? Ofrenda. Y entonces hace una segunda cosa, versículo 13. Cobre el altar del Señor con lágrimas, con lloro. Mas el Señor no considera su ofrenda, ni la recibe, el versículo 13. No la recibe de tus manos. ¿Por qué? Porque la ofrenda no sustituye vida santa. La ofrenda no sustituye obediencia a los mandamientos de Dios. Si yo elijo apartarme de la voluntad de Dios y quiero hacer mi voluntad, Dios no cubre mi rebelión con mis ofrendas. Nunca ofrenda puede ser un reemplazo para la obediencia. Esa es la teología de la ofrenda. Y cuando hablamos de ofrenda en la iglesia tenemos que explicar eso. Hermano, no pienses que por entregar una ofrenda grande eso reemplaza tu obediencia a la voluntad de Dios. Dios no te puede aceptar. La iglesia va a aceptar con alegría tu ofrenda, pero Dios no la puede aceptar. Jehová no la acepta. Y entonces preguntas, verso 14, versículo 14. ¿Por qué razón? Y ahora cambia el tema otra vez. Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has lidiado ¿de qué manera? Traicionera, ¿cómo se dice ahí en español? ¿Cómo? Pastor, ¿cómo se dice? El versículo 14, al final. Desleal. Deslealdad en el matrimonio, siendo ella tu compañera y la mujer de tu juventud.
por el concierto de Dios. Y interesante que al final del versículo 14 aparece la palabra concierto. A la verdad, ¿Qué significa la palabra concierto? ¿qué dice ahí al final del capítulo? El versículo pacto, el versículo 14, pacto. Ese pacto, el matrimonio es un pacto, de acuerdo con la Biblia, es un pacto santo permanente entre un hombre, su mujer y el Señor. El matrimonio es un pacto permanente entre un hombre, una mujer y el Señor. Son tres. Cuando un malogra su relación con el Señor, malogra la relación con su mujer. Cuando uno malogra la relación con su mujer, malogra la relación con el Señor. Por eso que Pedro dice, creo que es primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que si yo no trato bien mi esposa, se interrumpen ¿qué cosas? Mis oraciones. Si yo no trato bien mi esposa, se interrumpen mis oraciones. Pero ella tampoco me trata bien. Bueno, eso es un problema de ella con Dios. Porque si ella no me trata bien, se interrumpen sus oraciones. Pero si yo no la trato bien, se interrumpen mis oraciones. En el día del juicio, yo no puedo decir a Dios, Dios, ¿por qué trataste a tu esposa de esa manera? Porque ella, ella voy a tratar después, ahora es contigo. ¿Por qué trataste mal a tu esposa? Porque ella es después, ahora es tú es. Ese es muy serio, muy serio, muy serio. Y entonces hay un versículo de difícil traducción, que es el versículo 15 del capítulo 2. Yo quiero pedir, pastor, ¿puede leer el versículo 15 del capítulo 2, por favor? ¿Cómo está ahí? Dice, ¿no hizo él un solo ser en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Muchas gracias. Está muy bien esa traducción. ¿Por qué los hizo uno, los dando una porción de su espíritu? ¿Quiénes hizo Dios uno? El hombre y la mujer. El hombre y la mujer los hizo uno y los dio una porción de su espíritu. ¿Y por qué los hizo uno? Buscaba una descendencia para Dios. ¿Por qué buscaban descendencia para Dios? Mi gente, eso es muy serio. Dios nos indica el matrimonio para que generemos una descendencia para Él. ¿Para qué casamos nosotros? Para generar descendencia para Dios. Hijos naturales y hijos espirituales. Pero la razón para el matrimonio es generar descendencia para Dios. Y Dios nos hace uno para estar juntos. Porque si nos divorciamos, es mucho más difícil generar descendencia para Dios. Yo tengo hijos, pero dejo mi esposa. Algunos hijos quedan con mi esposa, otros hijos pueden quedar conmigo. Pero ahí está mal lograda la imagen de Dios que se debe reflejar en el matrimonio, que está en Efesios, en Pedro. Que así como como Cristo amó la iglesia, yo debo amar a mi señora, con sus defectos, con la manera como es. Yo debo amar. Y mis hijos necesitan mirar eso y ver Jesús en mi vida. Si yo estoy reflejando Jesús en mi hogar.
Pena que no tengo tiempo de hablar. Quería contar a ustedes, porque solo les voy a comentar muy rápido. Si hubo una pareja que tuvo problemas, fuimos Mari y yo. Usted no puede imaginar. Nuestra vida fue muy extremadamente difícil. Nosotros consideramos el divorcio algunas veces. No tuvimos adulterio. Eso no tuvimos nosotros. Alabado sea Dios. Pero casi lo resto tuvimos nosotros. Tremendamente difícil. Tremendamente difícil. Muy difícil nuestro matrimonio. Y nosotros tuvimos que hacer algo. Por eso estamos juntos hasta hoy. Nosotros decidimos dejar la esperanza de tener un matrimonio feliz para buscar algo superior, para buscar la vida eterna. Para algunas personas, el blanco de tener un matrimonio feliz es tan grande que sobrepasa el deseo de agradarle a Dios. Y en búsqueda de un matrimonio feliz, se divorcian para buscar a una otra persona, para alcanzar el blanco, porque firmar el blanco de tener un matrimonio feliz. Te quiero decir que el matrimonio feliz no debe ser el más grande blanco de un cristiano. El blanco de un cristiano es agradarle a Dios y hacer la voluntad de Dios, entregarle la vida a Dios. Pero cuando buscas a Dios en primer lugar, ¿qué dice la palabra de Dios? Todas las otras cosas te va a regalar Dios. Experimenta eso. Yo te voy a decir, hoy tenemos 40 años de matrimonio. Casi 40 años de matrimonio. Y yo mirando hacia atrás te puedo decir, ese versículo funciona. Si todo está mal logrado en tu matrimonio, saca tus ojos del matrimonio y mira al cielo. Y solo voy a contar una historia de un anciano, que esa historia me ayudó. Esa historia me ayudó. Él decía, pastor, yo había peleado con Mari, habíamos peleado y yo salí para hacer mis visitas. Pero por dentro estaba terrible. Entonces pasé en la casa del anciano para invitarlo a ir conmigo a un hombre de Dios, un santo. Si yo conocí un santo en esa tierra fue ese hombre, un hombre de Dios. Y pasé en su casa, hermano, vamos conmigo. Él me dijo, pastor, cuando quieres, pasa y me voy junto con usted a hacer las visitas. Yo pensé, hoy tengo que tener la ayuda de ese hombre, porque yo solo no puedo visitar hoy. Mi mente estaba... Yo hablé algunas cosas a Mari que no debería haber hablado. Y bueno, me fui a la casa del hombre. Él le dijo, pastor, pase. No, hermano, vamos a visitar. No, pastor, pase un poco. Vamos a conversar, después vamos a hacer la visita. Y yo me senté ahí y un día caliente, mucho calor, hacía mucho calor. Y él dijo a su señora, por favor, prepare una limonada. Así habla usted, una limonada. Y empezamos a conversar. Siempre él estaba leyendo un libro del Espíritu de Profecía. Siempre. Su día empezaba con la oración, momento de oración, después siempre en ese orden. Yo aprendí con él. Siempre en ese orden. Momento de oración, después leía la Biblia, después la lección de la escuela sabática y después del Espíritu de Profecía. Siempre. Él no empezaba un día sin esa secuencia. Oración, Biblia, lección y Espíritu de Profecía. Todos los días. Y cuando yo lo encontraba, siempre tenía una cita del Espíritu de Profecía para compartir conmigo. Siempre. A veces me pegaba la cita, otra vez me bendecía. Siempre bendición, aun cuando me pegaba. No me gustaba, pero yo sabía que estaba correcto. Pero en ese día él me leyó alguna cosa ahí que ya no recuerdo y ahí empezó a contar la historia. De lo nada, sí, empezó a contar la historia. Pastor, ¿sabe qué?
yo peleaba mucho con mi señora. Y yo pensé, mire, ese hombre, pero no había nadie en mi casa. Nadie lo sabía lo que había pasado en mi casa. Y él le dijo, yo peleaba mucho con mi señora. Pastor, la pelea era fea, fea, terrible. Yo llegaba a la casa y mi mujer estaba siempre en la televisión mirando las novelas. No sé cómo se dice en español eso, novela también. Pastor, mira, una esposa de anciano mirando novela. En ese tiempo, cuando se iba a la TV para desligar, no tenía el control. Y él me dijo, pastor, yo iba y desligaba la televisión. Y cuando me pasaba a la habitación para cambiar de ropa, porque llegaba del trabajo, y volvía a la sala, mi esposa había prendido la televisión otra vez, mirando la novela. Yo iba ahí, desligaba, y pastor, ya ni te cuento más lo que pasaba, porque era feo, muy feo, la pelea muy fea. Pastor, mi mujer no estudiaba la Biblia. Mi mujer no leía la lección de la escuela sabática, no le gustaba ir a la iglesia. Para ir a la iglesia sábado por la mañana, una dificultad, cosa terrible. Pastor, la cosa se fue empeorando de tal manera que un día me percaté que mi mujer se iba al infierno. Así me dijo él. Pero así que me percaté que mi mujer se iba al infierno, me percaté de una segunda cosa. Que yo me iba junto con ella, por la manera que él trataba con la mujer. Y él me dijo, pastor, en ese día, cuando entendí que tratando de sacarla del infierno, yo estaba yendo junto con ella, yo tomé una decisión en mi vida, que ella se vaya sola. Que ella se vaya sola. Yo me voy a entregarle a Dios. Y empecé a orarle a Dios para cambiar mi corazón. Era un hombre bueno, pero un espíritu fuerte, un hombre de decisión. Estaba volviendo del trabajo misionero y él no tenía pelo en la cabeza y un muchacho en el bus le dio un tape en la cabeza. Y el anciano de la iglesia miró, otros me contaron que vieron eso en el bus. Y dije al muchacho, no sé a dónde está mi cabeza que no te pego. Así habló él, anciano. Un hombre controlado por el Espíritu Santo, pero un hombre de Dios. Y entonces él me dijo, pastor, me puse de rodillas y empecé a orar a Dios para cambiar mi corazón, para hacer de mí un hombre bueno, un hombre santo, un hombre que pueda reflejar a Jesús, pase lo que pase. Quiero reflejar a Jesús. Y empecé a orar. Con eso llegó la esposa con la limonada. Y se sentó a su lado, tomaron la mano del pastor. Hoy, esa mujer es una bendición en mi vida, pastor. Esa mujer es la primera que dar lista para la iglesia. Me llama, viejo, vamos a la iglesia, vamos juntos. ¿Por qué no está listo? Lee la Biblia, no mira más la tele. Lee la lección, estudia la lección. Es una mujer de Dios, pastor. Y yo fui escuchando eso y fue en mi silla, ahí estaba yo, pequeño, pensando, ¿qué estoy haciendo yo? Claro que mi historia era distinta, pero estoy reflejando Jesús dentro de mi hogar. ¿Puede mi esposa ver Jesús en mi vida, en la manera que soy? Pero no, lo que hace ella es un problema de ella con Dios, no es mi problema. Pero cómo reacciono yo, eso sí es mi problema. ¿Para qué los fez uno? Para generar una generación piedosa para Dios. El versículo 16, eso quiero leer en español, aquí como está, porque es muy lindo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho,
que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Y aquí terminamos el versículo, el capítulo 2 con el versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, el versículo 17 empieza un otro tema, y nos vamos a cubrir en el último segmento. El versículo 17 empieza a tratar de contestar una pregunta. ¿Tanto faz hacer el bien con el mal? ¿O los que hacen el bien tienen algún privilegio delante de Dios? ¿Puedo tener privilegio? ¿Eso no sería teología de la prosperidad? Es algo interesante. Porque a veces rechazamos todo de la teología de la prosperidad y a veces sacamos el agua con el niño junto. Entonces, ¿qué tenemos que rechazar de la teología de la prosperidad? ¿Cuál es la teología de la prosperidad bíblica? ¿Y cuál es la teología de la prosperidad que no se puede aceptar? Y aquí vamos a ver eso en el capítulo 3 de Malaquías.